Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Atrévete a entrar en lo desconocido y forma parte de Cultura Misterio. Una producción de Madel Esquivel y todo su equipo de especialistas para Radio Numancia. Cultura Misterio. Buenas noches, mi nombre es Madel Esquivel y me da mucho gusto recibirte nuevamente en este tu espacio de Cultura Misterio. Ya estamos todos listos aquí en cabina con Frau, con Jesús y puestos más que un calcetín para adentrarnos en ese mundo misterioso que tanto nos gusta. Hoy tenemos unos temas interesantes que esperamos sean de tu agrado. Sin embargo, sí debo aclarar que este programa no es para gente sensible. Verás, en nuestra sección de Archivo Negro vamos a tocar el tema de una de las asesinas seriales mexicanas más violentas que cometió uno de los crímenes más espantosos que te puedes imaginar. No solo por el modus operandi que tenía esta mujer, sino por las víctimas. Estamos hablando que esta mujer asesinó por lo menos a 50 niños. Entonces, imagínate, es algo muy, muy fuerte. Como verás, estamos hablando de un monstruo de carne y hueso que estuvo aquí en México y de las poquísimas asesinas seriales que ha habido en el mundo. Yo te diría que esta es la peor que hemos estudiado. Si eres sensible, pues no te vayas a quedar en esa parte. Pero bueno, antes de meternos en terrenos oscuros y pantanosos, quiero presentarte una sección que estamos estrenando el día de hoy, a la que hemos titulado El misterio en la actualidad. Y para llevarnos por esos caminos de los nuevos descubrimientos que se han hecho en la ciencia, en la historia, en la arqueología, etcétera, etcétera, pues, ¿quién mejor guía que Rafa Kopka? Hoy nos trae un tema súper interesante de uno de los libros más extraños que ha sido el ícono de lo indescifrable y que resulta una herramienta tan simple y con la que todos contamos en casa, han logrado descifrar una parte de este libro. Vamos con Rafa a ver qué nos cuenta. Las entrañas de la biblioteca Beinecke, de libros raros y manuscritos en Yale, albergan la única copia de un tomo de 240 páginas de un manuscrito que recientemente fue datado por carbono 14 con una fecha de 1420, con sus páginas escritas a mano en vitela, con una tipografía exclusiva e ilustrada con imágenes de ensueño dibujadas a mano, plantas reales y quiméricas, castillos flotantes, mujeres que se bañan, horóscopos y soles y lunas con caras humanas acompañadas al texto. Este libro de 24 por 16 centímetros se llama El Manuscrito Beinecke, o The Beinecke Manuscript, y es uno de los más grandes misterios sin resolver de la historia. ¿Por qué? Nadie puede averiguar lo que dice. El nombre proviene de Wilfrid Beinecke, un librero polaco que encontró el documento en una universidad jesuita, en Italia, en 1912. Estaba perplejo. ¿Quién lo escribió? ¿Dónde se hizo? ¿Qué representan estas extrañas palabras y poderosos dibujos? ¿Qué secretos esconden sus páginas? Compró el manuscrito universitario al sacerdote necesitado de dinero y finalmente lo llevó a Estados Unidos, donde los expertos han continuado investigándolo durante más de un siglo. Los criptólogos afirman que la escritura tiene todas las características de un lenguaje natural, solo que no corresponde a ningún lenguaje concreto o alguno conocido. Lo que hace que parezca real es que en los idiomas reales, las letras y grupos de letras cumplen con la ley de Zipf, y el lenguaje en el manuscrito Beinecke presenta patrones que no se encuentran en series aleatorias de símbolos. Aparte de eso, sabemos poco más de lo que podemos ver. Las letras varían en estilo y tamaño. Algunas corresponden a otros códigos, pero muchas son únicas. Las letras más altas han sido denominadas orcas. Parece estar escrito por 2 o más manos, y las ilustraciones por un tercero.
Con el paso del tiempo, han surgido 3 teorías principales sobre el texto del manuscrito. La primera es que está escrito en código, un código secreto diseñado adrede para ocultar su significado secreto. La segunda es que el documento es un engaño. Algunos especulan que el autor fue un timador medieval y otros que fue el propio Voynich. La tercera teoría es que el manuscrito está escrito en un idioma existente, pero en un código desconocido. Tal vez los eruditos medievales intentaron crear un alfabeto para un idioma que se hablaba pero no se escribía aún. En ese caso, el manuscrito de Voynich sería parecido al código rongorongo, inventado en la isla de Pascua, que permanece ilegible ya que su cultura desapareció. Aunque nadie puede leer el manuscrito Voynich, eso no ha impedido que la gente adivine lo que podría esconder. Los que creen que el manuscrito fue un intento para crear un nuevo lenguaje escrito, especulan que podría ser una enciclopedia, que recoge el conocimiento de toda una cultura correspondiente. Otros creen que fue escrito por el filósofo Roger Bacon en el siglo XIII, quien intentó descifrar las leyes universales de la gramática. O en el siglo XVI, por el místico isabelino John Dee, que era alquimista y predecía el futuro. Otras teorías alternativas afirman que es una obra de un grupo de brujas italianas, o incluso de los marcianos. Después de 100 años de frustración, los científicos han arrojado un poco de luz sobre el misterio. El primer avance fue la datación con carbono 14. En enero de 2018 se publicó en el Transactions of the Association of Computational Linguistics, o el Diario de Transacciones y Asociación, el Diario de Transacciones de la Asociación de Lingüística Computacional, un artículo que revela acerca de un estudio que se está haciendo para descifrar este manuscrito a través de la inteligencia artificial. Se utilizó un texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 380 lenguajes para entrenar una computadora de inteligencia artificial y corrieron algunos algoritmos que determinaron el lenguaje del cual estaba escrito el documento, y el lenguaje fue descubierto como hebreo. Los científicos de la Universidad de Alberta, que utilizaron y crearon este sistema de inteligencia artificial, desarrollaron un nuevo algoritmo para descifrar el texto que estaba revuelto dentro del manuscrito. Aplicando algoritmos diseñados para descifrar rompecabezas, el profesor Kondrak y su estudiante de posgrado Bradley Auer fueron capaces de descifrar un alto número de palabras utilizando el hebreo como referencia del lenguaje. Resulta ser que más del 80% de las palabras fueron encontradas en un diccionario de hebreo, pero no tenía ningún sentido las palabras que van juntas. Sin embargo, haciendo algunos ajustes, los científicos utilizaron Google Translate para convertirlo en inglés. Y la primera línea se lee: "She made recommendations to the priest, man of the house and the people", lo cual quiere decir, ella hizo recomendaciones hacia el sacerdote, hombre de la casa y de la gente. Es una frase un poco extraña para iniciar un manuscrito, pero definitivamente tiene más sentido. Esto fue lo que comentó el profesor Kondrak. Los resultados de este trabajo los pueden consultar en el siguiente link, y en su documento los investigadores concluyen que el texto de Voynich, el manuscrito de Voynich, básicamente es hebreo, con algunas letras reacomodadas para buscar un orden específico. ¿Qué misterio revelará este nuevo descubrimiento? ¿Tendremos enfrente la respuesta a algunas de las preguntas más codiciadas por la humanidad? No lo sabemos aún. Con traducción y adaptación del video original The World's Most Mysterious Book de Stephen Bax, pueden consultar más información en los siguientes links. Cultura Misterio. Ella hizo recomendaciones al sacerdote, hombre de la casa y de la gente. Pues de tener sentido, tiene sentido. Ahora lo curioso es que este libro, que se le ha atribuido hasta los alquimistas, a Robert Bacon, al mismo Da Vinci, no había podido ser traducido de una forma inteligente o coordinada, y ahora resulta que Google Translate logra sacar un fragmento interesante. Pues bueno, quién sabe qué sorpresas habrá más adelante. Habrá que esperar. Gracias, Rafa. Seguiremos al pendiente a ver qué otras novedades nos traes después. Y después de esta nota tan interesante sobre el manuscrito Voynich, ha llegado la hora de cambiar radicalmente de tema
adentrarnos en uno de los expedientes del archivo negro que tenemos para hoy. Pero antes, acompáñame a escuchar esto. El 93% de los asesinatos son cometidos por hombres. ¿Qué motiva a una minoría de mujeres a matar? Los 9 hijos de Mary Beth Denning murieron misteriosamente, uno tras otro. Kathy Wood y Gwen Graham, asistentes de enfermería en Michigan, practicaron un siniestro juego que quitó la vida a 5 pacientes. Teresa Knorr torturó despiadadamente a sus 6 niños y mató a 2 hijas. Tammy Lynn Denning fue el 9º niño en morir en la familia Denning. Pero no todos los actos de maldad son iguales. Hay diferencias en cómo y por qué mataron estas mujeres. ¿Quién provocó estas atrocidades? Para establecer grados de maldad debemos comparar sus crímenes. Ahora hay una escala con 22 niveles para medir los grados de maldad. Considera los motivos, métodos y crueldad del asesino. Mientras más calculado y brutal es un crimen, más alto califica el hechor en la escala. Mi escala me ayuda a navegar por las turbias aguas del crimen violento. El creador de la escala es el Dr. Michael Stone, psiquiatra forense de la Universidad de Columbia. El Dr. Stone formula preguntas profundas. ¿Qué características de personalidad encaramos? ¿Qué antecedentes tiene el sujeto? ¿Adicción a drogas? ¿Crianza descuidada? ¿Brutalidad paterna? ¿Es posible nacer malvado? La mayoría de las mujeres asesinas terminan en los niveles inferiores de la escala del Dr. Stone, porque son criminales impulsivas de solo una ocasión. Mujeres como Jean Harlow. Andrea Yates, Susan Smith, Diane Downs, Alexandra Tobias, Tonya Thomas, Galina Ryabkove, Verónica Aguilar Furlong, Oti Sánchez, Rocío Hernández, Teresa Knorr, Claudia Mijangos, todas ellas mujeres que asesinaron a sus propios hijos. Según los especialistas en la materia, las asesinas, a diferencia de los hombres, suelen escoger entre sus víctimas aquellas personas que están cerca de su entorno, es decir, padres, hijos, esposos, amigos. Sin embargo, existen casos muy puntuales de asesinas que escogen víctimas que no tienen nada que ver con ellas. El día de hoy, en el expediente que traemos para ti en el Archivo Negro, vamos a hablar de uno de esos casos atípicos en la criminología. Me estoy refiriendo a Felicitas Sánchez Aguiñón, mejor conocida como la trituradora de angelitos o la ogresa de la colonia Roma. Es un caso verdaderamente escalofriante y para ello ya tenemos a nuestras especialistas que nos ayudarán a comprender un poco mejor esta historia. Vamos directamente a la crónica de hechos. El 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio de Salamanca, donde vivía Sánchez Aguiñón, se tapó. Se encontraba congestionada desde la toma domiciliaria. En el primer piso del edificio se disponía una tienda de abarrotes. El dueño, llamado Francisco Páez, mandó llamar a un plomero y albañiles. Los albañiles levantaron el piso del negocio para poder acceder a la cloaca. Cuando llegaron a ella, la sorpresa y las náuseas fueron generales. En la alcantarilla había un enorme tapón de carne putrefacta, gasas y algodones ensangrentados que despedían un olor insoportable. Indagando en la repugnante masa se encontraron con algo que despejó todas las dudas sobre su naturaleza, un pequeño cráneo humano. Rápidamente la prensa y la policía se hicieron presentes. Las autoridades llamaron a la puerta de la principal y única sospechosa. Los atendió la casera, que no sabía nada. Sin embargo, los dejó pasar hasta la habitación de la mujer, Felicitas, a la cual ella nunca había entrado.
Lo primero que salía a la vista en el cuarto era un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de niños, trofeos, que es un comportamiento típico de los asesinos seriales al coleccionar fetiches que se relacionan con su víctima. El 11 de abril es detenido Salvador Martínez Nieves, el primero cómplice. Él relató que en efecto sabía lo que estaba pasando, pero por miedo a ser condenado como cómplice no había denunciado. En efecto, él sí era cómplice. Recibía una cuantiosa paga por destapar los caños y aún más cuantioso soborno por su silencio. Ese mismo día, Felicitas es atrapada junto con su amante, Roberto Covarrubias, alias El Beto o El Güero, con quien Felicitas había procreado a su tercera y última hija, nacida en 1939, mientras trataban de huir de la ciudad. Felicitas Sánchez Aguiñón aparentemente no sentía empatía ni remordimientos, era megalómana y racionalizaba sus actos. Efectivamente, atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplían con mis trabajos de obstetricia arrojaba los fetos al WC. Esta mujer tenía ideas delirantes en donde creía realmente que hacían bien con sus atroces crímenes. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. Y en efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal en lugar de ojos, unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba sino bufaba. Le pedí al señor Roberto que lo echara al canal y él le amarró un alambre al cuello. La descuartizadora de la colonia Roma, desde su detención hasta junio de 1941, fue recluida en prisión y aislada a causa del peligro que representaba para ella el contacto con la población general del reclusorio. Durante todo este tiempo vivió, irónicamente, una regresión. Se comportaba como una niña pequeña, lloraba todo el día y solo pronunciaba monosílabos y una repetitiva frase que en ocasiones llegaba a gritar: «Quiero irme de aquí». Le doy la bienvenida nuevamente a nuestra querida psicóloga clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro, Elena Ramírez Sánchez, y a una nueva invitada que estará a partir de hoy acompañándonos. Ella es Geli Almanza, licenciada en Criminología y Criminalística y actualmente trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Corregidora en la línea de emergencias. Buenas noches, Elena. Hola, Madel, buenas noches. Buenas noches, Geli. Hola, Madel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenidas. Nuestro personaje del día de hoy nació a principios del siglo XX en Cerro Azul, Veracruz. Se saben muy pocos datos sobre su infancia, pero hay algo que me llama poderosamente la atención. De acuerdo a las crónicas, tuvo una relación tormentosa con su madre. Al parecer, la madre de Felicitas siempre mostró su rechazo por la niña. Elena, mi primera pregunta sería, ¿el hecho de que una madre rechace a un hijo puede desencadenar una psicopatología de esta naturaleza y por qué? Bueno, en relación a la primera pregunta que me haces, que si el rechazo de una madre puede hacer que alguien desarrolle una psicopatología como esta, mira, es que tendrían que conjuntarse otros factores. Digo, tampoco es como una receta de cocina donde si yo junto esto y este ingrediente, ya, sale esto, ¿no? Es que hay mucha información que nos falta, como seguramente van a ser en todos los casos que vayas presentando, ¿no? Va a haber muchísima información que falta. Evidentemente, pues el rechazo de la madre, que no sabemos qué tipo de rechazo o qué niveles tenía ese rechazo o en qué consistía ese rechazo. Porque no es lo mismo rechazar a alguien ignorándolo que rechazar a alguien golpeándolo, por ejemplo. Entonces, de entrada, un elemento importante que es el rechazo, lo que señalan, no tenemos la información completa, ¿no? Pero por supuesto que juega un papel importante. Yo más bien ahí pensaría también, no más bien, sino que también pensaría en la función del padre. Si lo pensamos de manera muy, muy lógica, incluso la primer relación que nosotros tenemos es con nuestros padres, en el mejor de los casos, o con las personas que fungen como nuestros padres o que
que ocupan ese lugar o que se desempeñan en ese lugar, ¿no? O con ese lugar. Entonces, si los primeros años de la vivencia de una persona son primeros años donde no hay amor, no hay afecto, no hay estas muestras de afecto, sino lo contrario, hay rechazo, hay violencia, hay una total indiferencia, hay un total descuido, por supuesto que eso siempre genera efectos. Si cuando nosotros crecemos en una familia, por llamarlo así, entre comillas, normal, aún así tienen efectos la forma en la que nuestros padres nos aman, la forma en la que nuestros padres nos cuidan, la forma en la que nuestros padres nos educan, pues imagínate cuando hay una situación mucho más, no me gusta esta palabra, pero bueno, mucho más disfuncional, ¿no? Como que a lo mejor no estuviera el padre, o no tiene que estar siempre el padre biológico, porque bueno, ¿cuántas madres solteras hay en el mundo que crían hijos y que lo hacen bastante bien? O sea, pero tiene que haber alguien que haga esa función paterna, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención de lo que expones es que el padre al parecer no aparece, ¿no? O no aparece, o no estuvo, o se fue, o yo creo que es relevante lo que pasa con el padre en el caso de ella. Y por supuesto, pues si tuviéramos un poquito más de información acerca de en qué consistía el rechazo o cómo es que era rechazada por su madre, pues qué mejor. Yo leía en el documento que a raíz del rechazo de la madre, ella misma como que introyecta esto, y entonces lo que hace es que ella misma rechaza la maternidad y cualquier referente que tenga que ver con la maternidad, ¿no? Entonces suena lógico, ¿no? Pero pues como siempre lo voy a decir cada que me invites, si es que me sigues invitando, que hay que tener muchísima más información, pero por lo que contestando y aterrizando todo esto que te estoy diciendo, claro, la forma en la que nos eduquen y en la que nos críen, eso siempre va a generar efectos, ¿no? Porque pues así es la esencia humana, ¿no? No somos seres ni terminados ni polarizados. ¿En qué sentido? Si unos padres o las personas que crían a un ser humano lo forman o tratan de darle toda la confianza posible, lo más seguro es que esta persona pues en su vida cotidiana, rutinaria, que sea un adulto, a lo mejor va a ser una persona que pueda tener confianza en sí mismo, ¿no? Pero eso no significa que nunca va a desconfiar, o que nunca va a dudar, o que nunca va a temer, o que nunca va a sentir miedo. ¿Sí me explico? Igual, una persona a la cual crearon o educaron de una manera en la que a lo mejor no sea temeroso ante las cosas, ¿no? Porque hay gente a lo mejor muy temerosa, muy ansiosa por las cosas. Bueno, si a lo mejor una persona no tiene ese patrón de conducta, no significa que en algún momento no vaya a temer, nunca. Entonces, a eso me refiero con que no somos seres polarizados o que solo somos de una manera, no somos lineales, ¿no? No estamos terminados. Entonces, por supuesto que la forma en la que alguien nos educa tiene efectos en nuestro presente, en nuestra niñez y en nuestra adultez, por supuesto. Entonces, la forma particular en la que Felicitas, me parece que se llama, vivió el rechazo, que no sabemos en qué consistía, ¿no? Por supuesto que tuvo efectos, pero también tiene mucho que ver la forma en la que ella estaba, por así decirlo, estructurada o configurada psíquicamente. O sea que, si te entiendo bien, la forma en la que somos tratados desde niños no es el único factor determinante, sino una de las tantas cosas que constituyen esto que tú le llamas la configuración psíquica. Y en cuanto a lo que dices de que si te vuelvo a invitar al programa, hombre, por favor, si este es tu programa y tú formas parte de este equipo, para nosotros es un placer, Elena. Al igual que es un placer tenerte aquí, Heli, ahora formando parte de Cultura Misterio. Y tú que tienes esta especialidad en criminalística, a ver, dime, se cuenta que de niña Felicitas disfrutaba envenenando a perros y a gatos callejeros. Así de bote pronto, yo no logro visualizar a una niña divirtiéndose, comillas, comillas, de esa manera. O sea, yo ubico a una niña jugando al patio de mi casa, y sobre todo una de esa época, ¿no? A las escondidas, a correr, a saber a qué cosa. Pero envenenando perros y gatos,
Dime, ¿qué ocurre en las cabecitas de estos niños? ¿Por qué hacen esto? Pues mira, la zona en la que vivía pues Felicitas era una zona rural y pues abundaban animales. De lo que se conoce de su infancia, no tuvo hermanos o hermanas, posiblemente jugaba sola y de forma ociosa, pues buscando cosas en que entretenerse. Sin embargo, ya con el antecedente de maltrato por parte de su mamá, tú sabes que muchas veces, por ejemplo en el caso del bullying, se desencadena una réplica del maltrato. Así que ella podría estar tratando a los animales como sentía que su mamá la iba maltratando a ella, ¿no? Hay niños y niñas que desde pequeños descubren y se fascinan con la anatomía, el funcionamiento de los órganos y así. Pero depende mucho cómo se encauce esto para que pueda canalizarlo precisamente al alivio del dolor o, lamentablemente, como en este caso, pues a provocar. Y lo más llamativo es que si lees la biografía de otros criminales, resulta que esta precisamente es una conducta que tienen en común. Precisamente es un factor común porque empieza a generar como una tabla o un cálculo del daño cometido, la reacción del ser vivo al que se lo provocan y la satisfacción que va generando en ellos. De esta forma van considerando proporcional y progresivamente el aumento del dolor, ¿no? El mismo riesgo incluso de ser descubiertos genera en ellos adrenalina. Y si analizamos esto desde la irrigación de las endorfinas, pues se vuelve hasta adictivo, ¿no? Por lo que van queriendo pues experimentar cada vez con algo más grande, pero hasta cierto punto algo que pueden controlar. Vemos por ejemplo que empiezan quemando hormigas, luego aplastan una cucaracha, le cortan la cabeza a un ratón y así pues va aumentando el tamaño del animal, el sadismo con el que practican sobre él. Pero si ves son animales que pueden controlar, son víctimas vulnerables, por lo que difícilmente pues pueden defenderse. Madres, pues eso sí que sería lo último en lo que yo pensaría como diversión. Aquí aprovecho para hacer un llamamiento a padres, madres, tutores, maestros, hermanos mayores, amigos, qué sé yo. Si ves a un niño pequeño que está haciendo este tipo de cosas como diversión, no dudes en asistir a un especialista. Seguramente le podrá ayudar a resolver las inquietudes que traiga ese niño. Continuamos con Felicitas. Pasó el tiempo y esta mujer estudió enfermería para convertirse en partera. Geli, ¿tú crees que haya elegido esta profesión para redimir sus actos anteriores? ¿O crees que le gustó tanto esta parte de estar en contacto con vísceras, con muerte, con sangre, que eligió esta profesión con negras intenciones desde un principio? Fíjate que pudieron haber sido las dos cosas. Como te mencionaba, depende de que en la infancia se tenga una buena orientación o un trato humano considerado hacia que el niño o la niña van descubriendo. Por ejemplo, cuando en biología hacen una disección a una rana, a un conejo, pues pueden ver sus órganos. Obviamente, pues hay quien manifiesta asco, repulsión, desagrado, pero hay quien puede gustarle. Sin embargo, pues eso lo canalizan a una vocación productiva, no sé, por ejemplo, ser doctor, enfermera, veterinario, incluso carnicero, ¿no? Pero pues es algo productivo. Pero, ¿qué pasa cuando el interés que manifiesta es más hacia el gusto de ver la sangre, incluso pues masacrar los órganos? Obviamente se está generando pues un torturador, un asesino, una persona con, incluso ya después de grande, desarrollando parafilias, ¿no? O viendo este tipo de violencia de una manera hasta lasciva. Para ti que nos estás escuchando y que no estás muy familiarizado con estos términos, como yo tampoco lo estoy, te voy a comentar que parafilia viene del griego para, que significa al margen de, y filia, que significa amor. Se trata de un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer se encuentra en objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos. Para la Real Academia Española, parafilia es directamente una desviación sexual. Y hablando de filias, ahí te va un dato realmente curioso que la prensa de la época reflejó. Según las opiniones recogidas en los diversos periódicos, Sánchez Aguillón no era precisamente lo que se dice agraciada, ni físicamente ni en cuanto a su personalidad. Personalmente no me parece muy periodístico el expresarte así de un criminal, pero te voy a leer textualmente lo que reflejaba uno de estos periódicos. Felicitas era una mujer obesa, de malos modales, misántropa y de carácter muy fuerte. Y le dicen cosas peores, ¿eh? Pero bueno, al parecer, y ahí está lo curioso, esto no le fue nunca impedimento para conseguir galanes. Se casó y tiempo después tuvo varios amantes a lo largo de su vida. Curiosamente, todos con el mismo perfil.
hombres de poco carácter, sumisos, y que además se convertían en cómplices de sus crímenes. Elena, ya sé que es una curiosidad de la época el hablar de estas cosas, pero ¿cómo podríamos explicarnos esto? Que Felicitas tuviera varios hombres a su lado. ¿Tenía San Antonio de cabeza o cómo? ¿Cómo lograba ella conseguir hombres sin mayor dificultad a pesar de su fealdad o a pesar de su no belleza? Bueno, pues la belleza nada tiene que ver, ¿no? Porque no solamente la gente bonita se casa y tiene hijos, ¿no? Porque pues entonces solamente habría seres humanos bonitos. Estoy hablando en términos estéticos y partiendo de que la belleza es particular, es subjetiva, ¿no? Pues no, yo no creo que la belleza tuviera, o la belleza o la fealdad tuviera algo que ver. Definitivamente no, o sea, cuántas mujeres muy bonitas o cuántos hombres guapos de pronto pues tienen muchas dificultades para encontrar pareja, o cuántas mujeres bonitas se topan con hombres que a cada rato les ponen el cuerno, ¿no? Y yo he escuchado mucho este discurso de, bueno, pero ¿por qué le pone el cuerno? O sea, está bien bonita, lo quiere, tiene muy buen cuerpo, o sea, ¿qué más quiere? Pues a lo mejor lo que quiere es otra cosa, o a lo mejor nada tiene que ver que una mujer sea bonita para que el hombre ponga el cuerno, a lo mejor es algo que tiene que ver con él, no necesariamente con ella. Entonces, no creo que tuviera San Antonio de cabeza, simplemente creo que nada, absolutamente nada tenía que ver con su aspecto físico, con la forma en la que ella tenía de relacionar con una mujer como ella. O sea, me refiero a los hombres con los que ella se involucró efectivamente. Por algo eran hombres sumisos, de poco carácter, que a lo mejor se dejaban total y completamente dominar por ella, etcétera. No es casualidad que ella haya buscado esos hombres y tampoco es casualidad que ese tipo de hombres se hayan enganchado, se hayan enamorado o hayan accedido a estar con ella. El aspecto físico, créeme que no tiene absolutamente nada que ver en la elección de una pareja. Con esto no quiero decir que cuando elegimos una pareja no nos fijamos en el físico, o sea, sí nos fijamos en el físico, pero hay otras cosas que se ponen en juego, ¿no? Cosas que no tienen que ver con lo físico, es lo que quiero decir. ¿Tomaron nota, chicos y chicas? Lo dijo el especialista, el físico no tiene nada que ver. Y este sin duda fue el caso de Felicitas. Se casó con Carlos Conde y tuvo gemelas. Al parecer no le fue bien al matrimonio y a Felicitas se le ocurrió la idea de vender a sus hijas. Al principio su marido estuvo de acuerdo, pero después se arrepintió, lo cual origina que el matrimonio se desbarate. Cuando Felicitas se separa de su marido, se va a vivir al Distrito Federal y pone una supuesta clínica de partos, increíblemente en un cuartucho que rentaba en la colonia Roma. Y la verdad, más que atender partos, lo que Felicitas hacía era practicar abortos. Su nutrida clientela, aunque no lo creas, estaba constituida por mujeres de la más alta alcurnia, que o querían un aborto, o le vendían, o le regalaban a sus hijos recién paridos. Yo entiendo que la situación de la época, en donde ser madre soltera era poco menos que motivo para quemarte en leña verde, orillaba a estas mujeres a tomar decisiones tan drásticas. Pero según tu opinión, Elena, ¿crees que, cómo decirlo, un negocio, o como quieras llamarle, como este, corresponde a una época de opresión, o estamos hablando de otra cosa más? Yo creo que estamos hablando de algo diferente, porque es que estas son cosas que siempre han pasado, insisto. O sea, no es que es algo que antes no pasara. Estoy total y completamente segura que las mujeres han abortado todo el tiempo. No estoy diciendo que todas, ni estoy diciendo que las que abortaron una vez lo hayan hecho más veces. No. Pero es algo que siempre ha pasado, ¿no? Por supuesto que son temas tabús y me encanta que en este espacio, pues, o que esto que al parecer no tiene nada que ver con temas tabús, pues dé pauta a hablar de estas otras cosas, ¿no? Como el tabú que puede ser la maternidad o el tabú que puede ser un aborto. Ahora, no dudo que alguna persona, adinerada o no adinerada, haya acudido con Felicitas para practicarse un aborto porque a lo mejor ya no quería tener
más hijos del hombre que la golpeaba, ¿no? O porque sabía que su hijo pues no era de su esposo, o porque corría en riesgo su salud, o porque fue producto de una violación. No lo sabemos, pero pues yo creo que Felicitas no era una mujer tonta. Entonces ella sabía que si ponía eso le iba a funcionar, y sí que le funcionó. Entonces no creo que fuera producto solamente del contexto histórico o del contexto social. Creo que también es que ella fue como, ¿cómo te diré? Como que fue marcando el caminito hacia donde quería, no sé si hacia donde quería llegar, no creo que fuera algo que lo tuviese pensado, pero ella solita iba marcando el camino. Entonces parte del camino era a lo mejor poner este lugar, este espacio. No digo con esto que lo tuviera planeado como, ay, voy a poner este espacio para que entonces, no, creo que son cosas que se van dando, o sea, como va funcionando, o como se va dando el impulso, como se va dando la libido en ella, ¿no? Como cuando vamos haciendo algo que nos gusta mucho, ¿no? No pensamos mucho en, primero voy a hacer esto, paso 1 paso 2 paso 3 ¿no? Sino simplemente se nos van presentando las cosas y las vamos haciendo, pero siempre orientados o en dirección, en el mejor de los casos, a hacer algo que queremos, que nos gusta. No sé exactamente cómo decirlo en ella, si es algo que le gustaba como tal. Por supuesto que había cierta satisfacción ahí, pero no creo que obedeciera solamente al momento histórico, al momento social. Creo que por supuesto había muchas cosas de fondo que son justamente todo lo que hace que Felicitas haya sido y haya hecho lo que fue y lo que hizo. Muy, muy interesante esto que comentas, Elena, porque justamente son temas tabú. El aborto, la maternidad y muchos de los aspectos que nos atañen como mujeres a veces no son tratados de manera amplia, ¿no? Este espacio, de manera muy humilde, claro está, pretende ser foro a estas ideas. Continuando con la historia de nuestro personaje, fíjate que antes de comenzar con su faceta como asesina serial, Sánchez Aguiñón se dedicó al tráfico de menores. Empezó a vender a los niños recién nacidos que sobrevivían, y pronto empezó a traficar también con niños que compraba de madres que por una u otra razón le vendían a sus hijos, bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa. Durante la década de 1910, todavía en el periodo del México porfirista, Sánchez Aguiñón fue detenida en por lo menos 2 ocasiones por tratar de vender a un bebé. La mujer salió libre tras pagar una simple multa. Yo no me imagino esto. Esta mujer paga una multa de cualquier cantidad de pesos por algo que hoy en día es considerado un delito, secuestro de menores. Yo me quedo sin palabras y como no lo entiendo, mejor le pido a Heli que nos explique. Bueno, mira, estamos hablando de un periodo de transición de la ley que precisamente después de que se concluyó toda esta cuestión de la guerra y así, pues se consolidó lo que fue la Constitución de 1917. Había, digamos, cosas a las que en ese momento se les estaba dando mayor relevancia, cuestiones políticas, bélicas, que bueno, si bien abanderando las campañas políticas estaba el bienestar del pueblo, la infancia no era precisamente lo que le preocupaba mucho a estos políticos. Ahora, con el tiempo, pues ha surgido una serie de estudios psicológicos que han establecido la importancia de las etapas del desarrollo, concientizando pues hasta prácticamente este milenio la importancia de una infancia sana. Antes los niños pues eran fuerza de trabajo barata, se les explotaba con gran facilidad, por eso pues las leyes no eran tan estrictas respecto al bienestar del menor, sino a la producción de la tierra, la industria, los impuestos. Incluso vemos pues personas que tenían muchísimos hijos precisamente para que trataran de llevar el patrimonio, todo esto, la tierra, la granja, todo esto, y no les importaba tanto como el número de hijos que tuvieran por el cuidado que se les iba a dar a ellos como personas, sino ellos cómo iban a ser productivos ante la ganancia familiar, ¿no? ¿Hoy en día se le aplicaría el mismo castigo a un traficante de menores? ¿Cómo están las leyes actualmente? La sociedad ha evolucionado mucho en materia de velar por la infancia y su cuidado. Sin embargo, lamentablemente también ha evolucionado pues la forma en que las personas buscan corromper menores. Un ejemplo es la persecución de la policía cibernética que se está generando a través de sitios de encuentros
ya sabes, ¿no? En los que los adultos perversos buscan aprovecharse de menores, incluso de verse con ellos, ¿no? Pero específicamente en el rango de edad de las víctimas de Felicitas, sí hay muchas leyes. Digo, no se diga la ley antiaborto, ¿no? Pues aún existen en 29 de los 32 estados esta ley. Y bueno, no solo condena a la mujer que se lo practique, también a la persona que se lo lleve a cabo y a aquellos que pudieran ser cómplices o instigadores del aborto. Por ejemplo, en Querétaro el aborto se pena con cárcel. El artículo 139 del Código Penal indica mínimo 1 año de cárcel y pues en el caso de lo que es comerciar con vida humana, pues está prohibidísimo, ¿no? Desde la misma Constitución donde prohíbe la esclavitud y el tráfico de personas. Pero en el caso específico de los menores se ven amparados además por lo que es la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El Código Federal, aparte dice que pues siempre se procurará el interés superior de la infancia que debe prevalecer en toda aplicación de la ley. Por ejemplo, en lo que es, ahorita hablando del Código Penal Federal, ¿no? El artículo 277 nos dice que se impondrá de 1 a 6 años de prisión y multa de 100 a 1,000 pesos, bueno, esto depende, al atribuir un niño recién nacido a una mujer que no sea realmente su madre, ¿no? Además, pues a los que sustituyan un niño por otro o cometan ocultación de infante. Por ejemplo, en el artículo 335 dice que al que abandone un niño incapaz de cuidarse a sí mismo, o bueno, una persona enferma, teniendo la obligación de cuidarlo, se le aplicará de 1 mes a 4 años de prisión. En fin, hay penas muy diferentes y obviamente en el caso de homicidio doloso, por ejemplo, pues hacia un menor aumenta, ya que se toma como homicidio calificado y el artículo 320 indica que se impondrá de 30 a 60 años de prisión. O sea, imagínate, por supuesto que han cambiado mucho las leyes, ¿no? En fin, vamos con la última parte de la crónica y regresamos para cerrar el tema. Después de pagar la insignificante multa, no pasó mucho tiempo para que Felicitas evolucionara del tráfico de infantes al asesinato. Gracias a las grandes sumas que le daba su clientela, rápidamente recaudó el dinero suficiente para hacerse de un negocio propio. Abrió una miscelánea que también fungió como clínica clandestina en la calle Guadalajara número 69 en la Ciudad de México, a la cual llamó La Quebrada. Tras la detención de Felicitas y sus cómplices, estos últimos relataron la terrible tortura a la que sometía a los bebés y a los niños. Solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica. Bañaba a las criaturas con agua helada. No les daba de comer durante periodos considerables de tiempo. Los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Sus métodos de ejecución fueron increíblemente variados: asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba. En muchas ocasiones repetía sus diversiones de la infancia y los envenenaba. Ya muertos, procedía a descuartizarlos. En ciertas ocasiones los llegó a descuartizar aún vivos. Los restos generalmente los tiraba a las alcantarillas, a veces los desechaba en depósitos de basura y otras tantas los incineraba en una caldera. Incluso llegó a quemarlos vivos. Por increíble que parezca, a pesar de las fuertes pruebas de la fiscalía que conectaban a Felicitas con los cargos de asesinato, fue procesada el 26 de abril de 1941 solo por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. Ninguno de estos crímenes era considerado como grave, por lo que la mujer alcanzó fianza. Su ex esposo, Carlos Conde, fue quien pagó dicha fianza, que ascendía a 600 pesos de aquella época. Felicitas, sabiendo que todo había terminado para ella, el 16 de junio de 1941 suicidó con una sobredosis de Nembutal durante la madrugada, en la casa que compartía con su concubino mientras éste dormía. Dejó 3 cartas póstumas, una dirigida a su exabogado, otra a su actual abogado y una última a su pareja. En ellas no había ninguna expresión sentimental, ni culpa, ni dolor,
ni tristeza, ni lazos afectivos de ningún tipo, y en ningún momento mencionó a la única hija que tenía. Todos eran instrucciones sobre cómo disponer de sus propiedades, palabras frías, sin ninguna emoción, ni disculpa hacia sus víctimas. Después de oír eso, tengo miedo de hacer la siguiente pregunta. Elena, Heli, ¿es común que haya mujeres con este perfil? ¿Las podemos detectar? Porque me queda claro que tanto la dueña del departamento como sus vecinos no eran ajenos a que algo raro sucedía en el edificio de la colonia Roma y de su otro negocio. ¿Podían haber hecho algo? ¿Podemos evitar que estas monstruosidades sucedan nuevamente? Bueno, yo ahí antes de contestar te preguntaría, ¿por qué te da miedo hacer esta pregunta, no? ¿Por qué te da miedo preguntar si hay mujeres que son capaces de eso? Pues claro que las hay, y este es un ejemplo de que hay hombres y mujeres capaces de hacer ese tipo de cosas, que son cosas que por supuesto nos llaman, nos resuenan, nos angustian, nos inquietan, nos sorprenden, y qué bueno que estas cosas nos sorprendan y nos inquieten. Y en función de eso, que tu siguiente pregunta es esta, ¿qué hiciste, no? Que si se puede hacer algo. Con respecto a las personas a la persona que rentaba con ella, a la gente del edificio, pues, insisto, no podemos saber, pero se me figuró un poquito, sobre todo en la que rentaba con ella, que es como cuando estás en una relación y una de las parejas es infiel y el otro dice que no se daba cuenta hasta que pasa algo muy evidente, como que llega la familia del otro, o hasta, ¿sí me explico? Y yo recuerdo a una maestra que tuve en la universidad que nos decía que uno siempre sabe con quién está. Mira, hemos visto que son patrones de comportamiento que van evolucionando con la edad de la persona. Pero así como detectarlos para prevenirlos, pues sí es complicado. Muchas de estas personas, y digo personas porque pues no necesariamente son mujeres, van desarrollando habilidades camaleónicas. Cuando van desarrollando una psicopatía o peor aún una sociopatía, parecieran pues personas comunes, sin riesgos hacia la sociedad, pacíficos, amenos e incluso agradables. A veces su cercanía y amabilidad con gente vulnerable por sus mismos trabajos facilita que ganen su confianza y pues que luego las conviertan en sus víctimas. Definitivamente, si desde temprana edad se ven conductas o actitudes que no correspondan a esa edad, pues es un foco a lo mejor no rojo, pero sí digamos pues anaranjado, para estar alertas de qué es lo que está motivando a estas personas a comportarse así y pues cuáles son sus mecanismos de respuesta. Por ejemplo, cuando existe una indiferencia afectiva, la persona pues puede generar daño sin remordimiento. Pero aparte, ¿cómo disfraza esta indiferencia? O si no le importa que a la gente a su alrededor note su falta de empatía. Creo que más bien ahí es cuestión de ser observadores. No generando prejuicios, pero sí tomando precauciones. Les agradezco a ambas que hayan estado aquí para compartirnos sus conocimientos y darnos un poco de luz en estas historias tan dramáticas y oscuras. Gracias, Heli. Ay, no, Madel, pues muchas gracias a ti por considerarme para esto. La verdad, pues fue muy interesante abrir un archivo de este tipo y pues esto de compararlo con la hipótesis de que se den en la actualidad, pues ojalá que no sea así, ¿no? Pero estuvo bastante interesante. Muchas gracias a ti. Gracias, Elena. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Estos casos que nos presentas son muy, muy interesantes y las preguntas que haces son preguntas que cualquier persona puede tener. Y creo que parte del objetivo de que tú me invites aquí o de yo exponer o contestarte estas preguntas es entender la complejidad humana, lo complejos que somos los seres humanos. Entonces, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, chicas. Las veo pronto en el siguiente caso. No sé tú cómo te hayas quedado con el expediente de esta noche. Sugiero que nos vayamos a sitios más amables. ¿Y qué cosa más amable que el arte? Luis Beltrán viene a presentarnos un proyecto que se llama Enfoque 2018 y cuyo nombre deriva del Encuentro Fotográfico Querétaro 2018,
Van a haber talleres, exposiciones, brindis y hasta una feria de proveedores fotográficos en el Museo Regional. Si te gusta la fotografía, no te puedes perder ninguno de estos eventos y mucho menos esta feria, porque tendrán descuentos de hasta el 50%. Agradezco a la licenciada Claudia Dovalí, coordinadora de difusión del Museo Regional de Querétaro, por facilitarnos esta información. Se trata de juntar a 11 artistas de la lente, 11 fotógrafos o hacedores de la imagen contemporáneos de tipo autoral, no es fotografía comercial, es fotografía de autor que le llamamos, juntarlos en 6 recintos culturales aquí en la ciudad de Querétaro. Los recintos son Centro de Arte Bernardo Quintana, es el Museo de Arte, Museo Regional, también está Galería Libertad, Museo de la Ciudad, y creo que ya dije los 6. Primero desde Tijuana viene Claudia Moreno, después viene Sofía Yarzagoitia, que viene de Monterrey, y ella llegó el día de hoy. Después viene de Chiapas, viene Roberto Tondopó, de la Ciudad de México vienen Gerardo Montiel Clint, Fernando Montiel Clint, Ana Casas Broda y Pedro Meyer. Y Bruno Bresani también. Bruno Bresani va a estar en el Museo de la Ciudad junto con Roberto Tondopó. Es decir, en cada recinto va a haber más de una exposición. En donde va a haber más exposiciones simultáneamente es en el Centro de Arte Bernardo de Quintana, donde va a haber 3, la de Claudia Moreno, Sofía Yarzagoitia y Alejandro Gutiérrez. Alejandro Gutiérrez es fotógrafo de Querétaro. Entonces aprovecho para dar los nombres de estos 3 fotógrafos de Querétaro. Es Alejandro Gutiérrez, Rubén Mejía y la doctora Márgara de Heijn. Vamos a tener una mesa de diálogo que se llama El presente y futuro de la fotografía en Querétaro. Quienes van a estar platicando en esta mesa son la doctora Guadalupe Zárate, que es la directora del Centro Querétano de la Imagen, va a estar la doctora Márgara de Heijn y el maestro Arturo Pérez y Pérez, director de Encuadre, que es muy conocido aquí ya de muchos años, un fotógrafo de gran trayectoria en Querétaro. Y si quieres conocer con más detalle la información, te invito a que entres a su página enfoquemx.org. Como broche de oro para esta segunda emisión, vamos a estrenar una nueva sección aquí en Cultura Misterio. En esta sección hablaremos de un tema muy esquivo, vilipendiado, llevado y traído, y no tanto por el tema en sí, sino por algunos que se han autonombrado investigadores y otros tantos contactados. Seguramente con esta palabra ya sabes a qué me estoy refiriendo. Nuestra sección se llama Enigma OVNI y nuestro guía en esta aventura interestelar es nada más y nada menos que el doctor Rojano. Él es doctor en Derecho, especializado en Derechos Humanos, pero el hecho de que sea un hombre de leyes no le quita los ojos del niño ni la capacidad de asombro para saber que hay varios mundos en este mundo. Y mejor yo ya no te digo más, te dejo que él mismo sea quien se presente. Okay, I just checked. Getting back up to that first step. It hasn't collapsed too far. ¿Qué tal? Antes que nada, quiero agradecer a Amadel Esquivel por esta invitación tan especial, tan comprometida para hablar de un tema que pocas veces se trata, o que quizá muchas veces también se aborda. Me refiero al fenómeno OVNI y dónde está nuestra capacidad de asombro. Imaginemos que estamos en una nave misteriosa, que vamos a ir, como dice un amigo mío, don Jorge Reicher Braber, al centro del universo, a nuestra alma, a nuestra conciencia. Nos hemos preocupado por descubrir quiénes son esos aparentes seres que vienen en esos objetos voladores no identificados, cuando la realidad es que en este planeta pocas veces abordamos
quiénes somos nosotros los humanos y qué es lo que queremos. La verdad, esto es lo fascinante. El fenómeno ovni, ¿desde cuándo? Yo creo que es un tema no muy lejano, de los años 40 para acá, cuando Kenneth Arnold vislumbra allá por el año de 1947 una serie de objetos voladores no identificados, conste, no estamos hablando de naves extraterrestres, de objetos voladores no identificados que surcaban los cielos. Quiero señalar aquí que se habló en aquel momento de platillos volantes, flying saucers. Por ahí se habla de unas malas interpretaciones a cargo de los rotativos de aquellos tiempos. Bueno, finalmente queda el término de platillo volador, el cual hasta la fecha se ha acuñado. Pero nosotros estamos hablando del ovni. Desde los años 40 vienen una serie de acontecimientos, la Guerra Fría, hasta llegar a lo que se llama el nuevo orden mundial de los 70s. Aquí el fenómeno ovni pues es un fenómeno en un principio de atención, para después de los años 70 en adelante convertirse pues lamentablemente en una cuestión de charlatanería, de imaginación, donde los escépticos se dedican a denostar completamente el fenómeno ovni. Vaya, esto es algo muy fácil, negar, ridiculizar y neutralizar todo lo que tiene que ver en este tema. Pero bueno, nosotros insistimos, no perdamos nuestra capacidad de asombro. Ahí hay algo, ahí existe. Si es cierto o si no es cierto, de dónde vienen, pongámonos a investigar, echemos a andar esa capacidad de asombro. Y como dice por ahí cierto personaje, precisamente de series televisivas y de la cinematografía, el señor Spock, fascinante. Seguramente ustedes se están preguntando, ¿y el que está hablando, este doctor Rojano, de dónde le viene este ánimo, esta pasión por el fenómeno ovni? Bien, hay muchas vivencias. Todo empezó cuando tenía yo 6 años de edad y mi abuelo me dice, ven, vamos a poner la televisión, hay algo importante. Pues era nada más ni nada menos que el despegue del Apolo 11 y curiosamente hacía la transmisión en la televisión mexicana de don Pedro Ferriz. Posteriormente tendría yo cerca de 9 años de edad. De repente me llama la atención una serie de luces. Sabíamos que los aviones tienen 3 balizas, roja, verde y blanca, y en esta ocasión fue una luz muy diferente, un vuelo muy diferente, y ahí me asombré y me llamó la atención, que nadie te hacía caso, al revés, te denostaban, se burlaban de ti. Y recuerdo bien que un día le platiqué a un señorón, creo que Made lo conoció perfectamente bien. Me refiero a su papá, don Gustavo Esquivel. Le platicaba yo de estas cosas, me platicó cosas al respecto, y de ahí me presenta a don Jorge Reicher Brauer, con quien entablamos una muy bonita amistad. Más adelante me regala un pequeño librito del CIFEAC, este Centro de Investigación de los Fenómenos Espaciales y Extraterrestres. Conocí a don Pedro Ferriz Santa Cruz, fui a sus conferencias, participé en algunas publicaciones virtuales. Esto ha sido mi vivencia personal. Y como decimos, mi capacidad de asombro desde los 6 años de edad ha quedado manifiesta. Vuelvo a insistir, vuelvo a usar las palabras del señor Spock. Fascinante. Bienvenido a bordo, doctor Rojano. Es un placer tenerte aquí en Cultura Misterio. Te agradezco mucho las palabras que le dedicaste a mi señor padre. Y a ver qué casos misteriosos nos traes para la próxima. Cuídate. Y ni modo, se nos acabó el tiempo. Así que es momento de despedirnos. Gracias por acompañarme y que descanses. Now's our time, there's no slowing down, babe. We are
Radio Numancia, Radio Libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan.